Queremos resolver el problema del valor inicial utilizando el método de sustitución. Mirando las notas a continuación, hemos aprendido sobre algunas sustituciones generales, ecuaciones de Bernoulli y ecuaciones diferenciales homogéneas. Analizando la ecuación diferencial, observe cómo tenemos el logaritmo natural x menos el registro natural y, que podemos simplificar usando la propiedad del cociente de los logaritmos. Primero escribiremos la ecuación diferencial como x y prime igual a y veces el logaritmo natural de x dividido por y. Fíjate ahora, si dividimos ambos lados por x, tenemos y prime igual a y dividido por x veces el logaritmo natural de x dividido por y. Sería mejor si tuviéramos el logaritmo natural de y dividido por x. Así que volvamos a la ecuación diferencial, y al factor negativo 1 desde el lado derecho. Escribamos la ecuación diferencial como x veces, y prime es igual a menos y veces la cantidad. Registro natural y menos registro natural x. Y ahora sigamos dividiendo ambos lados por x y escribamos el logaritmo natural y menos el logaritmo natural x como logaritmo natural y dividido por x. Esto nos da y prime es igual a negativo y dividido por x veces el logaritmo natural de y dividido por x. En esta forma podemos ver más fácilmente que el lado derecho es una función de y dividido por x y, por lo tanto, tenemos una ecuación diferencial homogénea y, por lo tanto, dejaremos que v sea igual a, y dividido entre x e y prime es igual a v más x v prime, así que de nuevo tenemos v igual a y dividido entre x. E y prime es igual a v más x veces v prime. Y ahora volvamos a realizar la sustitución, el lado izquierdo y prime es igual a v más x v prime. Y el lado derecho ahora es v negativo, logaritmo natural de v. Y ahora tenemos una ecuación diferencial separable. Comencemos restando v en ambos lados de la ecuación, lo que nos da x veces. Escribamos v prime como 505-510. Es igual a v negativo, log natural v. Menos v y ahora factoricemos una v negativa desde la derecha. Y ahora queremos las v a la izquierda y las x a la derecha, lo que nos da menos 1 sobre v veces el logaritmo natural de la cantidad de más un 505. Es igual a 1 sobre x 510. El siguiente paso es integrar ambos lados de la ecuación. Voy a ir a factorizar lo negativo para integrarlo. A la izquierda tenemos que realizar una sustitución en u, donde haremos que u sea igual al logaritmo natural de v más 1 y, por lo tanto, el diferencial u es igual a 1 dividido entre v 505. Si escribimos la integral en términos de u tenemos menos 1 sobre v 505 es igual a du, dándonos la integral de 1 sobre vu, que es igual al valor absoluto logarítmico natural negativo de u más e en nuestro caso, aunque podemos omitir el valor absoluto porque notamos tanto x como y son positivos y, por lo tanto, v también es positivo, lo que en términos de v nos da un logaritmo natural negativo. V más 1 como u es igual al logaritmo natural de v más 1 incluirá la constante de la derecha igual a la derecha. Tenemos el logaritmo natural x más una constante que llamaremos ss sub 1. Y ahora tenemos que trabajar en algo para v. Primero multiplicemos ambos lados de la ecuación por menos 1, lo que nos da el logaritmo natural de la cantidad logaritmo natural v plus 1 es igual al logaritmo natural negativo x menos c sub 1, dejemos que menos c sub 1 sea igual a c sub 2, y escribamos el lado derecho como negativo natural registro x más c sub 2. Antes de exponenciar ambos lados de la ecuación con la base de movamos este negativo o negativo si queremos a la posición del exponente en la x. Esto nos da el logaritmo natural de la cantidad igual al log natural v más 1. Logaritmo natural de x a la potencia de menos 1 más c sub 2 y continuemos en la siguiente diapositiva. A continuación exponenciamos ambos lados de las ecuaciones con una base de a la izquierda tenemos el tronco natural v más 1. Igual podemos escribir el lado derecho como e a la potencia del logaritmo natural x a la potencia de menos 1. Multiplicado por e a la potencia de c sub 2 porque tenemos una suma en la posición del exponente e a la potencia de c sub 2 es solo una constante a la que llamaremos c.
y a la potencia del logaritmo natural x a la potencia de menos 1 se simplifica a x a la potencia de menos 1, lo que nos da el logaritmo natural de v más 1 es igual a x a la potencia de negativo 1 veces o c veces x a la potencia de menos 1. Y ahora restaremos 1 en ambos lados, lo que nos da el logaritmo natural de v es igual a escribirse x a la potencia de menos 1 como c dividido por x y entonces tenemos menos 1. Y eso es resolver para v, exponenciaremos ambos lados de la ecuación nuevamente con una base de el poder del logaritmo natural v es igual a v, lo que nos da v igual a e elevado a la potencia de c dividido entre x menos 1 y ahora tenemos que volver a escribirlo. En términos de x e y, al reemplazar v por y dividido por x, esto nos da y dividido por x es igual a e a la potencia de c dividida por x menos 1 para resolver y multiplicamos ambos lados por x, lo que nos da y igual a x veces e a la potencia de c dividida por x menos 1, así que este es el general. Y ahora determinaremos la solución particular usando la condición inicial y de 1 es igual a 4, así que si y de 1 es igual a 4. Sustituimos 1 por x y 4 por y, lo que nos da 4 es igual a 1 veces a la potencia de c dividida por 1 menos 1, simplificando. Tenemos 4 es igual a e a la potencia de c menos 1, luego tomaremos el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación para resolver c. Esto nos da un logaritmo natural de 4 igual al logaritmo natural de elevado a la potencia de c menos 1. Simplificando tenemos logaritmo natural 4 es igual a c menos 1 a la derecha, sumando 1 a ambos lados, tenemos c es igual al logaritmo natural de 4 más 1. Ahora que sabemos que c sabemos que la solución particular es y es igual a x elevado a la potencia de c dividido por x menos 1, donde c es el logaritmo natural 4 más 1, esto nos da un exponente del logaritmo natural 4 más 1 dividido por x y luego menos 1. Y continuemos y comprobemos esto gráficamente, aquí tenemos la gráfica de la solución particular en negro, observe cómo encaja muy bien en el campo dependiente, y también pasa por el punto 1,4 dado por la condición inicial, espero que esto te haya resultado útil.